Bienvenidos a este primer capítulo denominado Cátedra Espejo, un espacio dedicado a pensar la enseñanza artística desde una mirada colaborativa, intercultural y tecnológica. Hoy traemos con un grupo de compañeros una visión y reflexión acerca de la cultura musical argentina y mexicana. Por el lado de Argentina tenemos a Virginia Romero y quien les habla, Milagros Riveros. Por el lado de México tenemos a Benjamín Torres y a Daniela Díaz como expositores. Exploraremos juntos cuáles fueron los ejes y reflexiones de la Cátedra Espejo, en el cruce pedagógico entre docentes y estudiantes de arte y música popular. Para comenzar, vamos a hacernos dos preguntas. En primer lugar, ¿qué es Cátedra Espejo? Benja, ¿puedes responder esa pregunta? Sí, cómo no, Mili. Bueno, antes que nada un saludo a todos los oyentes. Bueno, Cátedra Espejo, ¿no es cierto? Es una propuesta académica que articula clases virtuales entre universidades homólogas, en este caso entre México y Argentina, con el fin de fortalecer competencias didácticas y pedagógicas en estudiantes docentes del área artística. Bien. Dani, ¿podés decirnos cuáles son los objetivos de esta Cátedra Espejo? Desarrollar en los estudiantes de arte y música popular competencias pedagógicas y didácticas necesarias para la enseñanza artística de los distintos niveles para los que se está formando. La 2. Fomentar el aprecio y el respeto por la diversidad cultural y las múltiples manifestaciones estéticas, dotando de conocimientos teóricos y estéticos sustanciales para enriquecer la labor pedagógica. Este podcast se encuentra dividido en dos ejes principales. El primero lo va a dirigir Virginia Romero, se llama Charlas con Historia y Ritmos. Hola a todos, soy Virginia Romero. Bienvenidos a este primer eje llamado Charlas con Historia y Ritmo, un viaje sonoro a través del tiempo. Hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a viajar en el tiempo para conocer un poco sobre la cultura mesoamericana y además charlar sobre algo que nos acompaña todos los días, la música popular. Así es, Vir. Dos temas que parecen distintos, pero que tienen algo en común. Los dos hablan de identidad, de quiénes somos y de cómo las culturas expresan su forma de ver el mundo. Empecemos por el principio. Cuando hablamos de cultura mesoamericana, nos referimos a las civilizaciones que vivieron hace miles de años en lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, ¿no? Exactamente. Los mayas, los aztecas, los zapotecas, los olmecas, entre ellos, todos ellos formaban parte de esa gran región llamada Mesoamérica. Y lo más fascinante es que, aunque eran pueblos diferentes, compartían muchas cosas. Su amor por la naturaleza, sus creencias, su agricultura, especialmente el maíz, y sus increíbles construcciones. Sí, estas pirámides y templos que aún hoy nos dejan sin palabras, además eran muy avanzados, crearon calendarios, desarrollaron la escritura y hasta usaban el número 0, algo que en su época casi nadie conocía. Y su forma de vivir estaba muy conectada con la tierra y con sus dioses. Todo tenía un significado. La lluvia, el sol, las cosechas. La religión, la astronomía y la vida cotidiana estaban totalmente unidas. Si lo pensás, eso también pasa en la música popular. Es otra forma de expresar lo que somos, nuestras raíces y nuestras costumbres. Tal cual. La música popular es la que escuchamos todos los días, la que se canta en las fiestas, la que pasa de generación en generación. Es una forma de contar historias, de transmitir emociones y valores. Por ejemplo, en Argentina tenemos el folclore, el tango, la cumbia o el chamamé. En México las rancheras y los mariachis. En otros lugares la salsa, el merengue o el reggaetón. Cada país tiene su propio ritmo, pero todos reflejan la vida del pueblo. En definitiva, tanto las culturas mesoamericanas como la música popular tienen algo muy fuerte en común.
Ambas nos conectan con nuestras raíces, con lo que fuimos y con lo que seguimos siendo. Exacto. Son formas distintas de mantener viva la historia y de expresar nuestra identidad. Gracias por acompañarnos en este primer eje. Bien, para continuar vamos a hablar sobre las melodías argentinas. Un viaje sonoro a través del tiempo. En este espacio vamos a viajar a través del tiempo nuevamente para descubrir cómo la música popular argentina cuenta nuestra historia. Así es, cada ritmo, cada letra, cada voz ha sido parte del pulso del país. Desde el tango y el folclore hasta el rock nacional, nuestra música es el reflejo más sincero de quienes somos. Bien, este capítulo, este eje, también se encuentra segmentado. En primer lugar, vamos a hablar sobre los orígenes, el folclore y el tango. Empecemos nuestro viaje en los orígenes cuando las guitarras criollas y los bombos legüeros contaban historias del campo y la tierra. El folclore nació de la mezcla entre las raíces nativas, las tradiciones rurales y la influencia europea. Canciones como Alfonsina y El Mar nos conectan con la poesía, la naturaleza y la identidad profunda del interior argentino. Y mientras tanto, en los barrios bajos de Buenos Aires, el tango empezaba a tomar forma. Nació entre inmigrantes, en los conventillos y los puertos, como una danza de nostalgia y pasión. La comparsita, por ejemplo, es un símbolo de esa época, melancólica, intensa y con una historia que conquistó al mundo. Avanzamos a los años 60. Argentina vivía cambios profundos, nuevas generaciones, nuevas ideas y nuevos sonidos. La juventud empezó a hablar otro idioma musical, el del rock, influenciado por bandas inglesas y norteamericanas. Surgieron grupos como Los Gatos con La Balsa, considerada la primera gran canción del rock nacional. Luego llegaron Almendra y Manal, quienes le dieron profundidad y poesía. Muchacha Ojos de Papel, de Luis Alberto Spinetta, que es un himno de sensibilidad y libertad. Durante la dictadura, el rock fue mucho más que música, fue resistencia a través de letras simbólicas y metáforas. Los artistas se atrevieron a decir lo que muchos no podían. Con el regreso de la democracia, la música volvió a florecer. Aparecieron fusiones entre folclore y rock, con artistas como León Gieco, quien nos regaló Solo le pido a Dios, un canto universal por la paz y la justicia. Y más adelante, bandas como Divididos reinterpretaron canciones del cancionero popular, como El Arriero, mostrando que las raíces pueden convivir con la energía del rock. La música argentina siempre se ha reinventado. En los 80 y 90, el sonido se amplió con influencias del jazz, el pop y la electrónica. Cada década trajo su propio color. Hoy, el espíritu del rock sigue vivo en nuevas bandas, en festivales y en cada persona que siente que una canción puede cambiar algo. Porque el rock nacional no es solo un género, es una forma de expresión, una identidad que une generaciones. Bandas actuales como Él mató a un policía motorizado, Conociendo Rusia o Las pastillas del abuelo continúan esta tradición de contar historias con alma y verdad. Y así llegamos al final de este recorrido por las melodías que nos marcaron como pueblo. Gracias por acompañarnos en Melodías Argentinas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio donde voy a contarles algo que me pareció súper interesante. Lo que aprendí en la clase sobre la música regional mexicana. Aunque no es música de mi país, la verdad es que me atrapó mucho porque entendí cosas que van más allá de la música, como la historia y la identidad de un pueblo. En serio, mira que bueno, suena muy interesante, la verdad. A ver, contanos, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención a vos?
Bueno, lo primero que entendí fue que la música mexicana viene del mestizaje cultural, o sea, es una mezcla de tres raíces, la indígena, la europea y la africana. Cada una aportó algo distinto. Los pueblos indígenas pusieron los ritmos y los instrumentos como las flautas o tambores. Los europeos trajeron la guitarra, el violín, las melodías y los africanos metieron la percusión, el ritmo y la improvisación. De esa combinación salieron géneros como el son jarocho, el mariachi o los corridos, y ahí me di cuenta de que la música mexicana no es algo puro, sino una mezcla riquísima que representa su historia. Claro, claro, o sea que el regional mexicano, de lo que me estás hablando, no es solo una cosa, sino varias, ¿no? Exacto, y eso fue lo segundo que entendí. Cuando dicen regional mexicano, en realidad están hablando de un conjunto de estilos. La banda, el norteño, los corridos, el mariachi, el grupero, cada uno tiene su historia, sus instrumentos, su forma de contar la vida del pueblo. Por ejemplo, la música norteña usa mucho el acordeón y el mariachi se volvió símbolo nacional, y los corridos cuentan historias de amor o de lucha del pueblo. Entonces, el regional mexicano representa la identidad del país, pero dentro de esta etiqueta hay una gran diversidad. Y creo que en clase, Dani, también hablaron de algo así, ¿no? Más largo y tendido, digamos, de un texto más crítico, ¿no es cierto? O sea, el problema con la etiqueta esta que vos me estás hablando. Sí, ese periodo es re interesante. El texto decía que la etiqueta musical regional mexicana no la crearon los mexicanos, sino las industrias musicales de Estados Unidos. Fue una categoría comercial pensada para vender la música mexicana en el mercado internacional. Y ahí está el problema. Al ponerle esta etiqueta se meten todos los géneros dentro de un mismo saco y se pierde la diferencia entre las regiones. Por ejemplo, no es lo mismo un son de Veracruz que una banda de Sinaloa, pero el mercado los trata como si fuera lo mismo. Claro, claro, ahí está el eje de la cuestión. O sea que más que una definición cultural es una estrategia de mercado. Exactamente, y el autor del texto decía algo muy fuerte, que quien pone la etiqueta también tiene poder, porque decide qué música se considera auténtica y cuál no. Y eso muchas veces se define desde afuera, no desde las propias comunidades mexicanas. Por eso él propone que se usen los nombres reales: banda sinaloense, son huasteco, mariachis jalisciense, para representar la identidad de cada región. La verdad que es muy interesante esto que estamos hablando, Dani, porque te aseguro que no solamente pasa con México, sino que pasa con grandes potencias mundiales, digamos, que hacen esto mismo con otras culturas, ¿no? Pero bueno, me encanta cómo lo explicaste. Aunque no sea la música de tu país, se nota que lo entendiste desde una mirada más crítica, digamos. Muchas gracias por acompañarnos en este eje. ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? Yo les quiero hablar sobre ampliar, ¿no es cierto?, lo que hablaba mi compañera Dani, el ADN de la música mexicana. Algo que une generaciones, ¿no es cierto? La música del siglo XX y del siglo XXI es profunda, que marcó la manera en que México canta y siente, ¿no es cierto? Bueno, comenzando, primer punto, la raíz popular, los maestros del siglo XX. Todo empieza con compositores como María Grieber, ¿no es cierto?, que, dicho sea de paso, fue una de las primeras compositoras que alcanzó el éxito a nivel internacional y es un ícono de la música popular. Apodada la Madonna de la canción, fue directora de orquesta y compositora para música de películas y conciertos. Algunas estadísticas dicen que llegó a escribir más de 1000 canciones. Es un número, la verdad, exorbitante para lo que hoy se conoce, ¿no es cierto?, como alguien que compone de primera mano. Capaz que nos damos una idea de lo difícil que es llegar a este número, ¿no es cierto?, de composiciones. Pues nombrando también a otro de los grandes, Agustín Lara, obviamente no nos podemos olvidar de él, influyente compositor, pianista y cantante mexicano, conocido como el músico poeta y también el Flaco de Oro, ¿no es cierto?
Bueno, este señor se convirtió en una figura clave del bolero y la música romántica latinoamericana, componiendo más de 600 canciones como Solamente una vez, María Bonita y Granada, por nombrar algunas de sus obras más grandes. Estas dos personas, ¿no es cierto?, María Grieber y Agustín Lara, dieron forma a la sensibilidad romántica mexicana, melodías elegantes, poesía y emoción pura, ¿no es cierto? Bueno, después aparece Consuelo Velázquez con un tema Bésame mucho y vuelve, ¿no es cierto?, universal la canción mexicana. También está Chava Flores, que es como el cronista de la vida diaria, el humor, el barrio, lo cotidiano, etcétera. Más adelante está Roberto Cantoral, que moderniza el bolero y abre paso a la balada, ¿no? Y ya entrando hacia el final del siglo XX llegan gigantes como Juan Gabriel y por supuesto Marcos Antonio Solís, ¿no es cierto?, que mezclan lo tradicional con lo moderno y mantienen vivo ese corazón emocional mexicano. Ahora yo te pregunto a vos, Dani, ¿conoces alguna obra, por ejemplo, de Marco Antonio Solís o de alguno de los grandes que te estoy nombrando? Bueno, cabe aclarar, ¿no es cierto?, que toda esta gente deja algo muy fuerte. México canta con intensidad, con identidad y con un lenguaje propio, obviamente. Así que eso es muy importante de aclarar. Bueno, viajando, ¿no es cierto?, en la línea temporal, después nace el rock nacional. La misma emoción, pero otro sonido. O sea, cuando llegan los 60 y aparecen los Teen Tops, Enrique Guzmán y los primeros grupos, el rock toma fuerza. Pero México no copia a Estados Unidos. Esto es muy importante en base a lo que hablamos antes de la etiqueta que este país quiso darle, ¿no es cierto?, a esta cultura. México transforma el rock y lo vuelve suyo. Luego vienen los Three Souls in My Mind, que ya empiezan con la crítica social siguiendo el espíritu de Chava Flores. En los 80 y los 90 aparecen Caifanes, La Maldita Vecindad y La Barranca mezclan rock con símbolos mexicanos, espiritualidad y misticismo, ¿no es cierto?, que es algo muy pero muy fuerte en esta cultura. Esa misma poética que ya había dejado Lara o Cantoral. En los 2000 bandas como Molotov, El Aragán, Zoe, Dildo o Panda representan un México urbano, globalizado, pero que sigue teniendo esa sensibilidad característica del país. Así que, bueno, esto es muy importante porque también da pie a hablar sobre lo que es la cultura de los muertos, ¿no? El Día de los Muertos y cómo también la música puede hermanizarse, digamos, y tomar fuerza y forma en base a esa cultura, a esas creencias, donde, bueno, obviamente hay un día festivo y donde se presentan muchísimas personas a celebrar esta dicha tradición. Pero bueno, yo les quiero compartir como un puente final o una forma de resumirlo, que sería esta. La música popular mexicana puso el corazón, las palabras y la identidad. Y después ya otros géneros como el rock nacional lo enchufó en un amplificador y lo convirtió en el lenguaje de nuevas generaciones. Así que bueno, no existe rock mexicano sin esos compositores que marcaron nuestra forma de sentir. Eso es realmente así. Así que bueno, si quieren darle like a este análisis, compartirlo con los amigos, un saludo para toda la gente de México que estará escuchando este podcast. Así que nada, nos escucharemos en el próximo episodio. Que tengan un excelente día.